¿Quieren gozar más alabando a Dios? ¿Quieren seguir alabando a Dios? Qué bueno, amados. Saludamos a las personas que en este momento están conectadas en nuestras redes sociales. Bienvenidos a esta palabra que sé que les va a bendecir. El día sábado 19 de junio, diga conmigo, sábado 19. Vamos a tener en este lugar, a partir de las 6:30 de la tarde, un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración a Dios. Así que si usted quiere gozarse, seguir danzando, ya hemos estado ensayando con los jóvenes, va a estar la guitarra, el bajo, el piano, la batería, las voces. Véngase este sábado. Pero usted no se va a venir solo. Usted va a traer un amigo, una amiga, un joven, un invitado. Y vamos todos a alabar el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Así que este sábado vamos a expulsar toda esa adrenalina cantándole al Dios Todopoderoso. Muy bien, amados. El día viernes estuve en reunión con nuestro apóstol, el apóstol Pedro, y les envía unas saludes, un abrazo tremendo de parte de él para con toda la congregación. Estuvimos, como lo hacemos cada mes o cada 2 meses, entregando el informe, y él me dijo, bendiga a la iglesia. Y oramos por ustedes, oramos por el liderazgo, oramos por cada persona. Está contento por lo que cada día estamos haciendo y vamos por más. Dije, vamos por más. A partir de este mes de junio, aquí a diciembre, contando junio, son 7 meses de gloria y de maravillas para cada uno de nosotros. ¿Alguien lo puede creer? Yo lo creo, usted lo puede creer. Amén, qué bueno. Y ese mismo día viernes en la noche, estuve allí soltando una palabra a través de las redes sociales. Los que se conectaron, fue una palabra de bendición. Y dije que iba a trabajar en el tema, la segunda parte del tema. Íbamos a continuarla en este día. Pero el Señor también el día viernes, cuando llego a la casa, mi esposa me avisa que está en Bucaramanga un hombre de Dios que quería traer hace meses atrás y hoy está con nosotros. Hoy nos va a bendecir, hoy va a soltar una palabra de bendición. Bendito sea Dios. Es un hombre que conocí hace unos años atrás. Ha bendecido nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro ministerio. Y hoy está con nosotros el apóstol Gonzalo Belduma. Apóstol, bienvenido. Qué bueno. Es un gran privilegio que esté en este lugar. Gracias, Dios les bendiga. Bendito Dios. Apóstol, bienvenido. Bendíganos en esta mañana. Dios les bendiga. Qué gusto compartir con ustedes. Qué bendición. Es un privilegio siempre poder estar en la casa de Dios. Saludos para los que se conectan por las redes sociales. Amén. Es un tiempo maravilloso, le decía al pastor Javier, en estos tiempos, porque ahora que estamos conectados en las redes, no precisamente tenemos que estar presencial, pero podemos estar escuchando la palabra de Dios. Amén. Así es que un saludo. Mi nombre es Gonzalo Belduma, soy de nacionalidad ecuatoriana y radico en Colombia hace unos 21 años ya. Me vine a este bello país, a Barranquilla, a la costa colombiana, a estudiar teología y finalmente el Señor me terminó dejando en este país. Amén. Así es que trabajamos acá en Colombia, también tenemos ahora en Venezuela y ahora estoy radicado en Bogotá hace un tiempo atrás. Amén. Entonces somos de esos que andamos viajando de un lado para otro haciendo la obra del Señor. Así es que es un privilegio. Gracias por este tiempo. Esperamos que podamos edificarnos en el Señor. Amén. Muy bien. Vamos a ubicarnos en la palabra del Señor. Para eso vinimos, ¿verdad? Así es que ubiquemos en el libro de Filipenses, capítulo número 2, del versículo 5 al versículo número 11, un pasaje maravilloso para reflexionar, quizá uno de los pasajes más interesantes. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 11, quizá uno de los pasajes más interesantes de la palabra de Dios.
podría decir que es el resumen perfecto hecho por el apóstol Pablo cuando se trata de hablar de las características de Dios, o de Jesús exactamente. Quizá este pasaje es el que resume todo lo que uno quisiera decir en unas cuantas palabras, lo que es Cristo para nosotros, lo que es el Señor para nosotros. Pablo, un experto, un escritor maravilloso, un hombre también con mucho conocimiento, lo hace de una manera muy particular. Pero antes de hablar de este pasaje de la palabra, yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes conocen o han escuchado el nombre de William James Sainz? ¿Nunca lo han escuchado? De ascendencia ucraniana, los padres ucranianos, él de linaje judía. ¿Nunca lo han escuchado? Nacido en Norteamérica. ¿Cuántos le han escuchado ustedes a Christopher Lahan? ¿No han escuchado esos nombres? ¿Ustedes sabían que James o William James Sainz es uno de los hombres con el puntaje IQ más alto del mundo? Sacó 250-300. Albert Einstein o los otros reconocidos han estado por ahí por los 150, 160. El promedio es 90, 110. Y Christopher Lahan sacó 195 de IQ, conocido como el hombre con el coeficiente, o uno de los hombres con los coeficientes más altos de la humanidad, pero también conocido como el hombre más fracasado del mundo. Jamás, nunca pudo vivir de su conocimiento intelectual. Trabajó como portero de bares, como agricultor, jamás, nunca. Ahora tiene ya casi cerca de 70 años y ha vivido haciendo de todo menos lo que tenía que hacer. Entonces nace la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que se necesita definitivamente para llegar a... Y quizá no podríamos hablar del top, no soy partidario de llegar a un top de estándar, pero sí de hacer lo que más te gusta hacer y vivir feliz con lo que haces. Hola. Porque en este mundo vivimos en un mundo donde tenemos que competir el uno con el otro, que tenemos que mostrar lo que se hace. Y el detalle está más bien en hacer lo que te gusta hacer y hacerlo bien, al tope. Y eso es la realidad. Y hoy voy a hablar de la actitud de Jesús. ¿En qué depende? Hace unos años atrás, creo que ya llevo casi como 10 años, me dedico a hacer asesoría también en la parte empresarial. Soy coach, titulado, soy teólogo, bueno, hago un poco de cosas con respecto a esa parte. Estoy haciendo maestría en teología, un tema así como para vanidad, ¿no? Pero miremos este pasaje de la palabra que nos va a hablar un poco de Jesús y nos va a hablar de la actitud de Jesús. Y cuando hablo de la actitud, no es de la aptitud, sino de la actitud. Estamos hablando de esa intención de hacer las cosas. No estoy hablando de las competencias que podemos tener para hacer las cosas. Porque muchas veces tenemos todas las competencias necesarias, tenemos el conocimiento necesario, tenemos las oportunidades necesarias, pero en algunos casos no tenemos esa actitud necesaria para hacer las cosas. Lo hacemos, pero tal vez fuera de tiempo, lo hacemos con la poca motivación necesaria, oramos, pero no con tanta fuerza que se necesita. A veces cuando podemos lo hacemos, estudiamos la palabra cuando podemos. Estos son tiempos donde hay muchísima información, pero es el tiempo del analfabetismo intelectual, porque la gente de este tiempo, la iglesia de este tiempo no razona, no estudia, no analiza, no tiene la capacidad crítica de razonamiento lógico del texto de la palabra. Vivimos en un tiempo donde la iglesia necesita que le digan, usted puede, usted va a crecer. Hacemos coach con la Biblia. Yo soy coach experto en el tema. Soy titulado, certificado, hago coach hace más de 10 años, voy por 10 años. He sido conferencista por toda esta Latinoamérica y me preocupa muchísimo que la iglesia se motive. La iglesia no tiene que motivarse, la iglesia necesita principios y los principios que transforman vida.
Y estos tiempos de pandemia nos ha demostrado, los cristianos con miedo de morir, ¿quién es el que está más preparado para morir sino un hombre de Dios? ¿Cuántos quieren ir al cielo? Pues hay una sola manera. Ahora pregunto, ¿cuántos quieren morir? Es el problema. Quiere ir al cielo, pero no quiere estar en el cielo. Es el problema de la iglesia. Ahora miremos que Cristo es el modelo perfecto para ello. Miremos por favor este poema hermoso escrito. Este no es un pasaje, es un poema. Es un poema preciosísimo para hacerle un análisis. Dice la palabra, ya estamos en el texto de la Biblia. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. El apóstol Pablo narra de una manera maravillosa este pasaje. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Versículo 6, estoy en la traducción, Nueva Versión Internacional. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a la cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Amén. Maravilloso poema, ¿verdad? Resumido en unas cuantas líneas, toda la esencia de Cristo, el propósito, el ministerio y la razón por que Cristo estuvo acá en la tierra. Hagamos una pequeña oración. Padre maravilloso, Dios del universo, guíanos a todos, Padre, a los que exponemos tu palabra, a los que escuchamos tu palabra, a los que estamos aquí presentes y los que estamos conectados en la red. Padre, que esta enseñanza de hoy no sea una motivación, Padre. Que esta enseñanza de hoy sea un instrumento de transformación. Dile dónde estás. Estoy cansado de andar motivado por unos zapatos nuevos, por una camisa nueva, por un carro nuevo, por la casa que voy a comprar, por el clima. Dile, Señor, quiero ser transformado, no motivado. No quiero emocionarme con tu palabra. Quiero que tu palabra me transforme, me cambie. Dile en esta mañana, Padre, cámbiame. Señor, eso es lo que necesito. Gracias, Señor. Te pido que esta palabra tenga un efecto en nuestras vidas. Gracias, mi Señor, Dios Todopoderoso. Amén y amén. En este pasaje el apóstol Pablo resume de una forma maravillosa esa esencia de Jesús. Le decía que lo hace de una manera muy particular. Y esa parte me parece súper, excelente. Y hay otro hombre que quiero recitarlo también, que escribe quizá de una manera muy especial. Ustedes creo que lo han escuchado. Y es ese Ulises Oyarzún. ¿Han escuchado de este hombre? Un excelente compositor mexicano. Y resume también en un poema, creo que lo han escuchado ustedes, donde dice, dicen que Dios se ha vuelto loco. ¿Cuántos han escuchado ese poema? Por ahí incluso ha rodado en las redes sociales, creo que en la voz de un conocido artista. Y dice así, dicen por ahí que Dios se ha vuelto loco. Se hizo un niño pobre y que creció entre el barro, como tú y como yo. Dicen que una niña campesina lo tomó en sus manos, lo arrulló en sus brazos y le daba amor. Dicen por ahí que Dios se ha vuelto loco, que dejó el cielo y a sus ángeles en gloria, y con maleta en mano se trasladó a nuestra colonia. Sin más pretensiones que sus sandalias rotas, vino a compartir nuestro pan y nuestras derrotas. Dicen que dejó su trono allá en el Monte Santo para sentarse a donde los culpables tienen su banco, y que abandonó el paraíso prometido para conocer en carne propia mis infiernos más temidos.
Dicen que Dios se ha vuelto loco, que llegó esa noche de sorpresa cuando no lo esperábamos a nadie en nuestra mesa. Cuando ya creíamos que Dios nos había olvidado y no contábamos con que quería caminar a nuestro lado. Dicen que huyó de su tierra natal y con emigrante tuvo que esconderse al caminar. Refugiado en el silencio, perseguido por la ley. Ese fue su pan y la copa agria que escogió beber. Dicen que esa fue su locura, que siendo el eterno e inalcanzable, se hizo el invitado en nuestro hogar, que aceptó las reglas de nuestro juego y que en nuestros suelos quiso caminar. Dios se enamoró de ti, de mí, cuando éramos necios, y como amante enloquecido, vulnerable se volvió a nuestros desprecios. Pudo habernos obligado a amarle, pudo habernos convencido a adorarle, pero no eligió la ruta de los reyes, aquellos que nos llevan a servirles con sus leyes. Pero Él, para conquistarnos, se volvió de carne y hueso. Se convirtió en uno de nosotros para amarnos. Por eso celebramos en esta noche fría aquello que siendo una paradoja se convirtió en una bella poesía. Aquel que sostiene el universo con su mano cruzó el infinito mar de estrellas para hacerse nuestro Padre, nuestro amigo y nuestro hermano. Hermoso, es bueno que lo lean. El autor es Ulises Oyarzún. El poema de Ulises Oyarzún cierra todo lo que también uno podría ver. A veces es bueno escribir y escribir esa esencia de Cristo, esa esencia de lo que es Dios. Y Pablo en el libro de Filipenses encierra esta enseñanza maravillosa. Y hay que preguntarse quién eran los filipenses. ¿Para qué escribe Pablo la carta a los filipenses? Normalmente las cartas están escritas para hacer correcciones de disciplinas o correcciones doctrinales, o para dar instrucciones pastorales. Pero la carta de Pablo a los filipenses no es para ninguna de esas tres razones. La carta de Pablo a los filipenses está enfocada únicamente para decir: Javier, qué bien lo estás haciendo, pero te motivo a. Qué maravilla de creyente que eres. Tienes un testimonio maravilloso, tienes una excelente familia, tienes una muy buena relación con Dios, pero te recomiendo un paso más. Y lo encierra en unas 5 verdades maravillosas este pasaje. Pongan atención cuando lo lean. Cuando ustedes lean este pasaje van a ver que este poema está en el centro y lo adorna con unas verdades espectaculares. Pablo lo adorna en la mitad, este poema es, que puede decir, la cereza, como dicen, del pastel, ¿verdad? Y adorna los alrededores diciendo: por favor, imítenme a mí. Mírenme lo que estoy haciendo, mírenlo a Cristo. Por favor, imítenle a Timoteo se me escapó el nombre de este momento de uno de ellos, a Epafrodito. Imítenle a él. Mire, este hombre ha hecho cosas muy particulares, a Evodia y a Sintique. Tomen a estas mujeres como el ejemplo para. Y el apóstol Pablo encierra estos poemas de una manera espectacular, adornando, y les pone en el centro de la carta. Le dice que hecho un excelente trabajo. Esta iglesia de Filipos es una iglesia de hombres que se habían jubilado, hombres reconocidos del ejército romano, y son hombres patriotas, radicales, entregados, disciplinados. Por lo tanto, cuando se conocieron de Cristo, la disciplina del ejército lo llevaron a ellos como creyentes, y casi hacen al pie de la letra lo que tienen que hacer. No tienen que vacilar con los principios. Cuando no somos disciplinados, vacilamos con el principio. A veces aceptamos, a veces no aceptamos. Creemos que la Biblia es un menú, es un banquete. ¿A cuántos les pasa eso? Somos cristianos y decimos: no, es que yo no como la ensalada con cebolla, hagámoslo para un lado. Es que yo soy alérgico a la lactosa.
Ahí sí, como dice Peter Albeiro, yo soy de los tiempos cuando la leche era leche. Ahora la leche ya no es leche, dice según él, ¿no? Es un chiste maluco de él. Pero esa es la verdad. El cristianismo de hoy se da el lujo de seleccionar qué quiere de la Biblia y qué no quiere de la Biblia, como que la Biblia fuera una cuestión de elegir. La Biblia no es una cuestión de elegir, es una cuestión de transformación, y lo que necesito ser transformado y lo que no me agrada, eso es exactamente lo que necesito ser corregido. ¿Aló? ¿Estamos acá o no? Es que lo que no te agrada, eso es lo que tienes que ser corregido. ¿A cuántos les gusta comer sabroso? ¿Y ustedes saben que lo que es agradable para el paladar es un veneno para el estómago? ¿Y sabes que lo que es desagradable para el paladar es saludable para el estómago? ¿Cuántos comen lo que es delicioso para el paladar? Bueno, no se quejen por las enfermedades, es que ese es el problema del ser humano. No hace lo que le toca, hace lo que quiere hacer. Y Jesucristo, aquí en este pasaje, el apóstol Pablo encierra lo que hizo Jesús en su esencia, por cumplir un objetivo, un propósito. Y empecé diciendo cómo es que James o William James Sayce, siendo el hombre con el IQ más alto del mundo, nadie lo conoce. O cómo es que Christopher Lahan termina siendo el hombre más fracasado del mundo con un coeficiente por encima de los que han sido reconocidos. Pues porque el éxito no está en cuanto conoces, el éxito está en la actitud que tienes frente a. Hola, ¿estamos? Un profesional no se va a hacer porque quiere ser profesional. Te puedes graduar si quieres, pero para ser un hombre competitivo vas a tener que tomar la actitud de hacer las cosas bien. El que quiere tener un hogar en serio va a tener que tomar la actitud correcta para tener un hogar en serio. ¿O no? El que quiere ser buen padre va a tener que tomar la actitud correcta para ser un buen padre. Las actitudes equivocadas son las que nos llevan al lugar equivocado. Ahora bien, hay que hacerse la pregunta, ¿cuál es la actitud de Dios como hombre, no como Dios? Y la palabra en el versículo 5 al 6, leámoslo por favor, ¿quién me ayuda leyendo? Del versículo 5 al 6, ¿cómo dice? Estamos en el libro de Filipenses, yo no me voy a salir del libro de Filipenses, vamos a hacer lo posible para que se ponga a exponer. Aunque era Dios, dice literalmente, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a que aferrarse. Versículo 6. Aunque era Dios, no consideró que eso era algo que debería aferrarse. En otras palabras, ¿qué es lo que hizo Jesús? Jesús, dice la palabra, se despojó, pero literalmente es que renunció a ser semejante a Dios. Y el apóstol Pablo, como un excelente expositor de la palabra, lógico que toma palabras y verbos tan específicos para marcar esa realidad, para describir esa realidad. Lamentablemente en el español no podemos verlo claramente estas verdades. Pero en el griego se marca esa diferencia tremendo. Por ejemplo, uno de los verbos que utiliza eperjaín o hiperjaín, que quiere decir literalmente de la palabra ser, la identidad de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? La esencia de Él, que era Dios, decidió intencionalmente quitarse, despojarse, sacarse de ahí. Y otro verbo que utiliza para hacer la misma descripción es morfé, que va a especificar la forma específica en su esencia. Y otro verbo que utiliza es segema, que tiene que ver con el exterior, con lo que cambia. Entonces el apóstol Pablo dice, Jesús cuando toma el cuerpo de segema, es decir, lo que se ve,
Él dice, para hacer ese propósito, Él toma el morfé, y ese morfé, en esencia, Él no va a cambiar, pero Él decide quitarse de encima esa esencia para poder tener conexión con el hombre a quien lo iba a restaurar y transformarlo. A mí me da la leve sensación que la iglesia no quiere transformarse, porque no quiere despojarse la iglesia de estos tiempos. La iglesia de estos tiempos quiere arroparse, quiere vestirse. Y una palabra tan mal utilizada en el contexto bíblico es la palabra bendición. No tienen a veces ni idea lo que significa bendición. ¿Qué entendemos nosotros por bendición? Bien, pero ¿es el concepto de la Biblia de bendición? No es el concepto del mundo. Hermano, estoy bendecido. ¿Y por qué estás bendecido? Bueno, porque tienes mujer, porque tienes hijos, porque tienes un carro, porque te ganaste la lotería, porque... Ese no es concepto bíblico. Eso es concepto platónico. Del ideal. El concepto bíblico de bendición es que Dios está contigo. No tiene nada que ver con que si estás con salud, estás con COVID o sin COVID, si se murió el primo o no se murió. Lo importante es que en el lugar donde te encuentras, que estás seguro que Dios está contigo. Y si Dios está contigo, eres un hombre bendecido. Puedes tener absolutamente todo, pero si Dios no está contigo, no tenés nada. Wow. ¿Queda claro el concepto? Así es que no aceptes que alguien diga bendecido porque tiene cosas terrenales. Pastor, ¿no lo necesitamos? Claro que lo necesitamos. Pero lo recibo como añadidura, no como propósito. Y Pablo está hablando de Cristo, el Hijo de Dios, que en su esencia decide renunciar a la semejanza a Dios, es decir, a esa identidad. Del mismo modo, el apóstol Pablo hace una descripción maravillosa de ese verbo, para decir que Dios o que Jesús decide renunciar a todo por ser solamente ese hombre que tiene conexión con la humanidad. Decidió despojarse voluntariamente por amor a la humanidad. No utilizó Jesús la imposición como estrategia para conseguir sus objetivos. No decidió imponerse sin llegar a hacer acusaciones políticas como nuestros gobernantes, que para poder defender lo que están haciendo tienen que imponerse. Pero no vamos lejos, nosotros también lo hacemos. Que a veces nos imponemos lo que creemos, nos imponemos lo que pensamos para poder cumplir los objetivos. No obstante, Jesús, todo lo contrario, decidió de una manera intencional despojarse, quitarse. Y es imposible explicar este pasaje sin hacer un paralelismo o una comparación con Adán. Y en el capítulo 3 del libro de Génesis, del 4 al 5, literalmente dice la palabra: entonces la serpiente le dijo, con seguridad no morirás, incluso Dios sabe cuando ustedes coman de ese árbol. Comerán o comprenderán todo mejor. Serán como Dios, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. ¡Qué diferencia tan grande! Y Pablo mismo se atreve a decir que Cristo era el postrer Adán. Mientras el primer Adán anhela ser como Dios y hace todo lo posible, al igual que el hijo mayor, por querer tener control de lo que se supone que a él le pertenece, hace todo lo posible, rompe todas las reglas para querer tener la autoridad que tenía el Padre. Y Adán dice, yo quiero ser como Dios, yo no me conformo con lo que tengo todo el mundo bajo mis pies, todo es mío, pero yo quiero un poco más. Y Satanás le dice, sí, es que tú te lo mereces.
Y decides, Adán, hacer, ya saben lo que hizo, por querer ser como Dios, anheló ser como Dios. A mí me da la leve sensación que la iglesia está tan desubicada como está Adán. Y Jesús dice, soy Dios y prefiero no ser como Dios. No porque quiere negarse quién es Él, sino para poder llegar al lugar que debe llegar. Y la iglesia, para llegar al lugar donde debe llegar, tiene que tomar la decisión de despojarse. Hola, ¿estamos acá? No, estas prédicas yo sé que no causan aplausos ni emoción, yo lo sé. La tengo clara. Pero es que aquí yo no vine para recibir aplausos, es para decirles una verdad que transforme sus vidas. La iglesia no es el lugar para consolar. La iglesia es el lugar para entender quién es el Señor, quién es Cristo y la obra que ha hecho. Y el que te va a consolar no es el predicador, es el poder del Espíritu Santo de Dios. Y el poder del Espíritu Santo de Dios está en tu casa, está en el hospital, está en el peor momento de tu vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes, y eso es lo que hacemos. Pero ¿quién era Adán? De la palabra hebreo, Adama, tierra. Literalmente traduce tierra rojiza. Adama, Adán, tierra rojiza. En la palabra exactamente del hebreo simplemente dice tierra mezclada con sangre. Eso es lo que prácticamente se entiende de ese pasaje. Así es que el pedazo de tierra mezclado con sangre se deja tentar de orgullo y vanidad y quiere llegar a ser como Dios. ¿Y saben cuál fue la respuesta, no? No, nosotros somos lo que somos. Usted nunca va a llegar a ser más de lo que es. Usted es un hombre con todas las limitaciones del mundo. Por ahí ya la pandemia ya sacó a la luz a los dioses de la televisión, ¿verdad? No los veo echando fuera demonios y sanando enfermos y fuera. ¿Por qué no se paran al frente y lo hacen? Porque es un show montado para la televisión, hombre. Por ahí alguien se atrevió a decir, es que los que no están bajo mi cobertura se están enfermando de COVID. Y semanas más tarde se divorció. Y cuando le señalaron dijo, es que nadie va a tocar mi apostolado porque ese es mi llamado. Hombre, sea serio. Y ubícate, hermano. Editarás esa grabación, ¿no? Es que, pero esa es la verdad, hermano. No podemos vivir a estas alturas de la vida engañándonos como niños. Hombre, por favor. No es posible. Cristo va a venir. Y cuando uno se mira en el espejo de los últimos tiempos de Cristo, Pablo lo dijo. Uno lo lee y mira el espejo y dice, Dios mío, nos parecemos tanto. ¿Te pareces tanto a mí? Han leído el capítulo 3 de Timoteo, ¿verdad? Los últimos tiempos, estas son las características del ser humano y mírese en ese espejo. Y uno dice, Dios mío, Padre, yo también me siento que estoy allá y hay que volverse a arrepentir. Serán como Dios. La mentira más grande que le presenta Satanás a Adán, y Adán se deja mezclar con esos impulsos demoníacos que estaba dentro de él para querer ser como Dios. Y a veces seguimos creyendo esa misma historia que seremos como Dios. Y la verdad es que en la relación con Dios no es cuánto quieres ser, sino cuánto renuncias a eso que tú eres. Y Dios se lo dijo a Pablo. Le dijo, Pablo, en tus debilidades yo me fortalezco. Y en las fortalezas no va a estar Dios. La palabra dice el plan, en primero libro de Corintios, capítulo 1, versículo 25, en la Nueva Versión Internacional, dice el plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios
es más fuerte que la mayor fuerza humana. No somos tan poderosos. Y creo que Dios o el cosmos, como lo quieran decir algunos, ya nos demostró. ¿Queremos más? No se preocupen, va a venir más. Tranquilos. No se asusten por el COVID. Eso es parte de la fiesta, chicos. Aló, estamos acá. Vamos a ser responsables. No, cuidémonos, hagamos lo posible. Pero que no nos asuste. Que no nos tenga paranoicos porque simplemente viene el COVID. Conozco familias cristianas que, Dios mío, casi se meten en una cápsula de vidrio. Al que le toca, le toca. Aló, ¿cuántos están preparados para que les toque? No sé cuánto tiempo me queda. Y me gustan mucho las palabras de un misionero. ¿Lo han escuchado a este misionero? Phillips James Elliot. ¿Lo han escuchado? ¿Cuántos se vieron la película cristiana A Punta de Lanza? Es hecha contando el testimonio por el hijo de Phillips James Elliot. ¿Quién era Jim Elliot? Un misionero que se fue a Ecuador, a las selvas de los Waurani, al oriente colombiano, y fue asesinado en 1956 por estas tribus que eran demasiadas violentas. Lo asesinaron al hombre. Pero estas frases escribió él en un corto periodo de tiempo donde hizo misiones. Y me gusta muchísimo. Dice, no es ningún necio el que entrega lo que no puede guardar para ganar lo que no se puede perder. Y esa es una verdad. Entregarse al Señor 100% parece una locura. Pero no es ninguna locura. Porque lo que tanto cuidamos, lo vamos a perder. ¿Cuántos ya se miran al espejo y dicen, oh, cómo he cambiado? Es la verdad. Te puedes tinturar el cabello si quieres, pero que las canas están ahí, están ahí. ¿Aló? Ponte todas las cremas antiarruga y... ¿Aló? Que las arrugas vienen y van a venir más, van a venir. Alguien decía, ay, pero para eso está el bisturí. Sí, hágalo, no te preocupes. Puedes hacerte una moña atrás si quieres, pero la realidad es la realidad. Eso es punto, no hay manera de cambiar. Así de sencillo, esa es la verdad en la que vivimos. El apóstol Pablo hace una expresión maravillosa en este maravilloso libro de Gálatas. Él dice, ya no vivo yo. Y ya no soy yo quien vive, sino que Cristo es quien vive en mí. Qué claridad tan tremenda la del apóstol Pablo. Ya mis sueños no son mis sueños, son los sueños del Señor. Quiero ir por el camino que Dios quiere que me lleve. Quiero ir al lugar donde quiero ir. Y esa es la oración de los creyentes. La oración del creyente no debe ser querer agarrarse a la vida. Y no con esto nos vamos a ir a suicidar. Pero la oración del creyente debe ser todos los días, Señor, hazme como tú quieres que yo sea. Llévame al lugar que tú quieres que sea. Haz lo que tú tienes que hacer conmigo. Esa debe ser la oración del creyente. Pero la oración de la iglesia de hoy no es así. No está enfocada en eso. La oración de la iglesia de hoy es, Señor, por favor, necesito el buen negocio que estoy planeando. Señor, necesito la casa que estoy planeando. La iglesia de hoy es la iglesia que, alguien decía, es la iglesia que reclama derechos, pero no que confiesa pecados. Es más, ya no le llamamos pecados, ahora le llamamos errores. Ay, Dios mío. Los errores se borran y se vuelven a escribir. El pecado no se vuelve a escribir. Ahora le llamamos equivocaciones. Es que queremos ponerle eufemismo a una realidad. No sé cómo le vamos a llamar el infierno después. Pensamiento positivo. No estoy en el infierno, estoy en el cielo. Es una cuestión mental.
Hola, estamos acá. Les tengo una buena noticia, la iglesia de hoy es tan mediocre que, si no me equivoco, el 30% de los pastores tienen problemas maritales. El 20% se divorcia. Si esos son los pastores, ¿cómo está la iglesia? Aló, hola, nos molesta el desfile de género, pero no hacemos una evaluación al tipo de ejemplo de hogar que estamos dando. Hogares donde ya no soportan simplemente la diferencia que tienen con su pareja y que se atreven a igualarse con palabras de mundanos. Hogares cristianos que viven en un edificio y de la portería llaman para decir, por favor, dejen de pelear. Hola, ¿estamos acá? El problema es que no renunciamos. El problema es que nos hemos llenado tanto de ego. ¿Cuál es la actitud suya como hombre de Dios acá en la tierra? Evalúelo. ¿A qué tiene que renunciar? Y yo diría, ¿a qué sigues tú cuidándolo como algo valioso y no renuncias? Jesucristo no solamente renunció a la divinidad, sino que también renunció a los privilegios. Dice la palabra, en cambio renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Versículo 7. Renunció a sus privilegios divinos, se despojó de sí mismo. Y el verbo que utiliza Pablo es kenun del griego. Literalmente se vació, se volteó. Este verbo se utilizaba para tomar un recipiente como esta botella de agua que tengo y literalmente voltearlo hasta que no quede nada. Y el verbo kenun que utiliza Pablo es para hacer esa alusión, para decir, Jesús tomó de lo divino, renunció a ese privilegio y se vació y se hizo hombre. Nosotros queremos ser hombres, no queremos renunciar al hombre. Por eso no nos dejamos transformar. Un amigo decía, es que el tema del cristianismo, él decía, eso es como un aserradero. ¿Cuántos han visto un aserradero? Toman un tronco, lo acuestan en una banda y allá al frente está una sierra. Imagínense que él decía, es que el tronco no va a decir, ay, por aquí no, por acá sí, por favor, por acá. Va a pasar por donde tiene que pasar para que termine siendo un pedazo de madera útil. ¿Aló? Pero el cristianismo con la palabra es esto sí y esto no. Uy, no, el pastor no me gustó como predicó hoy. ¡Wow! No me gustó. Es que este cuento no es cuestión de gustos. Hace muchos años atrás, cuando recién era estudiante, estaba en Valledupar, por ahí por el 99, y estoy haciendo una gira con el jefe, yo soy de las Asambleas de Dios, y me hospedan en la casa de un hermano, y nos quedamos hablando un rato. Yo era estudiante, no tan avanzado todavía, no me había graduado, y el hermano dice, es que hay cosas de la Biblia que me parecen que es una grosería. Hay cosas que yo no lo acepto, por ejemplo, eso de los diezmos, yo no lo acepto. Bueno, muy sincero, porque dijo la verdad. Pero hay otras que estamos callados y no aceptamos. Ese es el detalle. Pablo dice nuevamente en el segundo libro de los Corintios, él dice, aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiéramos hacernos ricos o hacerlos ricos. Y eso no tiene nada que ver con cuestiones materiales. Esa riqueza tiene que ver con relación, con intimidad con Dios. Dice, aunque éramos pobres, Jesucristo vino a hacernos ricos en relación con Dios. Y no me quiero que me malinterpreten. Hay que trabajar.
Hay que comprar la casa que se necesita, el carro que se necesita. Son cosas que se necesitan, pero una cosa es hacer eso y otra cosa es pensar que Dios está contigo porque eso está. Estos días discutía con un amigo pastor y me decía, pastor, es que yo siento que Dios está con nosotros, y tenía problemas con su jefe inmediato, con su pastor, con su autoridad. Y yo le decía, pues que ¿por qué relacionas tú que las cosas salgan bien, que Dios está contigo? No es así. No puede ser posible que yo tenga problemas relacionales con alguien y más con mi autoridad y pensar que porque me va bien en esto, Dios está conmigo. No, eso no es así. En estos días una mujer me decía, pastor, es que yo voy a hacer lo que Dios quiere que haga. Tenía problemas con su marido. Y le dije, ojo con eso. Es que estoy orando para que Dios me direccione. Ok, perfecto, te felicito. Pero no puedes orar para divorciarte porque tú hiciste un pacto y Dios no va a quebrantar el pacto. Y se divorció. Y ayer estaba hablando conmigo nuevamente. Y le dije, es que es un error, tú no me puedes hablar de relación con Dios. Algún tiempo atrás un chico estaba con la novia en el apartamento de él teniendo sexo y me dice, pastor, qué pena con usted, lo visité de sorpresa. Y me dice, pero yo le voy a contar algo, es que nosotros antes de tener relación nos tomamos de la mano y empezamos a orar y nosotros sentimos la presencia de Dios. Y yo le dije, tú estás en el infierno, hijo. ¿Cómo tú me vas a decir que Dios va a estar donde se quebranta la norma divina? O sea, Dios está loco, pues. Pero que ese es el punto de estas cosas. No queremos renunciar a los privilegios, queremos tener los privilegios. ¿A qué costo? No importa. Después salimos con la ley de oportunidad. Es que ese es el problema de la iglesia. Dejamos que lo de afuera entre a nuestro hogar y nos contamine. Y es difícil librarse del pensamiento de la sociedad. Cuando recién llegué a Colombia, que escuchar de un asesinato me parecía terrible. Ahora es que escucho de un asesinato y me pongo a cenar. No pasa nada. Noticia más. No es conmigo. ¿A cuántos les pasa igual? La verdad. A todos les pasa igual, porque si no, les viera afuera en la calle reclamando, poniendo un letrero, buscando al juzgado. ¿A cuántos esta parte de defensores de derechos humanos o trabajadores sociales han matado? Ya van 500 desaparecidos en este paro. ¿Sí? ¿La iglesia qué está haciendo? Sentada, orando, no, es con nosotros. Pero eso no es raro, porque cuando los alemanes empezaron a matar a los judíos, a todos los que no eran alemanes, pues la iglesia luterana, no pasa nada, no es con nosotros. El único hombre que se levantó para decir, el famoso Dietrich Bonhoeffer. Y lo mataron. Hola, hola hermano, estamos acá. Esa es la realidad, lo que somos. Nos venimos a sentar acá, pero no hacemos nada para afuera. No es con nosotros. Ahí matan a los vándalos. Aunque ya suspendieron el tema de la reforma, y vamos a ser beneficiados por los vagos de afuera. Y no estoy diciendo que la violencia es el medio. El detalle, lo que estoy diciendo es que esa es la conciencia de la iglesia de hoy. Y para acalmar nuestra conciencia pagana, decimos, vamos a orar. Y oramos medio dormidos. La iglesia tiene que pellizcarse, y es en serio, no es una broma. Es en serio, el Señor dijo, el amor de muchos se apagará, y no está apagado el amor de nosotros. Hello. Dicen por ahí que Dios se ha vuelto loco, que dejó el cielo y sus ángeles en gloria, y con maleta en mano se mudó a nuestra colonia. Y sin más protección que sus sandalias rotas, vino a compartir nuestro pan y nuestras derrotas. Dicen que dejó su trono allá en el Monte Santo para sentarse a donde los culpables tienen su banco, y que abandonó el paraíso prometido para conocer en carne propia
nuestros infiernos más temidos. Me parece espectacular el poema de Oyarzún. Maravilloso. Jesús renunció, se vació, se abandonó, dejó todo. Mientras Adán decía, es mío, y quizá algunos también decimos que es mío, Jesús dijo, nada es mío, Señor. Todo es tuyo, Señor. Que se haga tu voluntad, aunque no esté de acuerdo. Y esa debe ser la oración de nosotros los creyentes. Señor, quiero que se haga tu voluntad, aunque no esté de acuerdo. Y el apóstol Pablo y todos hacen una lista maravillosa de ello. ¿Cuál es el propósito más grande que tiene usted acá en la tierra? Piénselo. ¿Cuál es el propósito más grande suyo en la tierra? Y el propósito más grande de la iglesia es hacer la voluntad de Dios. Y una de las cosas de hacer la voluntad de Dios es predicar su palabra. ¿Y cuántos quieren ir a predicar la palabra allá donde los árabes, donde le apresan, donde los matan? ¿Cuántos lo quieren hacer? Hola. No queremos hacer la voluntad del Señor. Y ese concepto nos pasa a nosotros. En estos días, hace unos 3 semanas, creo, si no me equivoco, no, un poquito más, en el mes de abril, estaba haciendo un diplomado en la teología del sufrimiento organizada por todos los misioneros de las asambleas de Dios en diferentes partes del mundo, y me impactó la frase de nuestro coordinador nacional de misiones. Le pidieron que haga la oración de inicio para el diplomado. Habían diferentes ponentes del tema. Y cuando él hizo la oración y le pidieron que haga un concepto del sufrimiento, y él dijo, es que el sufrimiento definitivamente es muy relativo. Hace unos años atrás, o unos días atrás, estuve en la China, y dice, en la China saben lo que sucede, ¿no? Entonces él dice, a una hermana, al esposo de una hermana, exactamente unos días antes lo capturaron y lo llevaron a la cárcel por predicar la palabra. Entonces él, todo preocupado, le pregunta por medio de su traductor de esa circunstancia, ¿verdad? ¿Qué podría hacer ella? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros sabiendo que su esposo está capturado y él ya con los hijos, con la familia, y es la provisión para la casa, el hombre que trabaja? Y ella dijo, bueno, si quieren orar, oren, por favor, para que mi esposo no tenga miedo de predicar la palabra en la cárcel. Pero aquí nosotros los occidentales, porque se murió el perro, tenemos un problema, un duelo terrible. Que es un problema tremendo de nosotros. Tenemos el concepto equivocado un poquito, tantico equivocados en el concepto de la palabra. Y yo decía, wow, eso es verdad. A nosotros nos molesta si llueve, nos podemos mojar. Y si no llueve, hace mucho sol. Si en la iglesia hay aire acondicionado o no hay aire acondicionado. Jesús como hombre fue humilde y obediente a Dios. Versículo 8. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. No le interesó. Se abandonó en sí mismo. En el libro de los Hebreos dice literalmente, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo Dios lo hizo que para que sea el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que obedecen. Ahora, según este concepto o esta idea, ¿cómo uno llega a ser obediente? El sufrimiento. No hay otra manera. Obedecer, alguien decía que era hacer lo que no te gusta hacer y hacerlo con amor. Alguien definía también el concepto de que obediencia tiene que ver con
responder dignamente a aquel que te honró para lo cual te llamó. Y a nosotros el Señor nos honró con el llamado de llamarnos hijos de Dios, de tener conexión con Dios, de orar con Dios. Es decir, nos dignificó de una manera maravillosa. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros con esa dignificación? Con ese privilegio que tenemos de parte del Señor. Y Jesucristo, la obediencia de Jesús es de una manera impresionante. Se humilló. Obediencia, autorrenuncia fueron las características de la vida de Jesús. Y las características de un creyente para que no se dañe la imagen también tiene que ser la autorrenuncia. Autorrenunciar al egoísmo, autorrenunciar a uno mismo, autorrenunciarse a todo lo que nos ata. La no disposición de autorrenuncia termina dañando la imagen del Señor. Terminamos dañando la imagen de Cristo. Debemos aprender a autorrenunciarnos a nosotros mismos, a autohumillarnos nosotros mismos. La humildad y la obediencia no pelea con nadie. Y finalmente quiero terminar diciendo, Jesús como hombre tuvo una entrega total a Dios. Señor, haz lo que tengas que hacer conmigo. Y el versículo 9 al 11 dice, por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor. Jesús, la autorrenuncia lo llevó a que la gloria de Dios se derrame a él en la voluntad de Dios. Tarde o temprano, un día, tenemos que aprender a renunciar. Sí, a veces somos muy dados a idolatrar todo. Demasiado. Y nosotros ponemos frases. Mamá, yo quiero que usted siempre esté a mi lado. Eso es locura. ¿Y no somos obedientes con mamá? En vez de vivir despidiéndonos siempre, bueno, eso creo que lo hacemos solamente los que somos misioneros, al menos porque no tenemos tiempo para estar con mamá y todos los días. Pero cada vez que voy de vacaciones a mi país, entonces me despido de mi madre. Lo aprendí a hacer, aprendí a despedirme de mi papá. ¿Sabes? Qué rico, momentos maravillosos, posiblemente no nos volvamos a ver. Y en el 2011 me hicieron una llamadita para decir, papá murió. Pero decidí desde que me hice cristiano que los tiempos con mi padre van a ser los mejores momentos, los 15 minutos, las 2 semanas o la semana que estoy con él. Así es que cuando llegó la noticia no tenía ninguna carga de conciencia, ni mucho menos, sino simplemente, papá, gracias porque me lo diste, gracias porque lo disfruté, gracias porque lo abracé muchas veces, gracias porque le hice saber que lo amaba y gracias porque lo abracé lo suficiente, porque sé que este tiempo no es para siempre. Esa es la realidad de la vida. El detalle es que nos metemos en ideales demasiados fuertes. Y en vez de disfrutar lo que Dios nos ha dado, comenzamos a aferrarnos a lo que no tenemos que aferrarnos. Ahora, Dios es experto en hacer esos cambios maravillosos. ¿Cuál fue el nombre que Jesús o que Dios le dijo a Jesús que le iba a dar? ¿Qué nombre le dio? En la Biblia vemos una lista muy extensa de cómo Dios hace cambios poderosos de nombres. Porque la Biblia dice, y le dio un nombre que está por encima de todos los nombres. Por ejemplo, a Abraham cuando fue padre le cambió de Abraham a Abraham o Abraham. Le cambió también el nombre a Sara. Le cambió el nombre a Jacob. De Jacob le cambió a Israel.
Y así puedo hacer una lista innumerable de nombres que fueron cambiados cuando llegó un momento especial. Si nosotros revisamos el Apocalipsis, nosotros vamos a ver en diferentes pasajes, dice, refiriéndose a las iglesias, dice que les dará un nombre nuevo. A la iglesia de Filadelfia, a la iglesia de Pérgamo, le dice, te daré un nombre nuevo. Y de alguna manera a nosotros Dios nos ha dado un nombre nuevo, ¿o no? Tal vez no literalmente el nombre. A algunos nos añadieron el pastor y ese tipo de cosas. A la final terminan llamándonos por la actividad que desarrollamos. Pero sí ha hecho un nombre nuevo en nosotros. Un hombre nuevo. No es lo mismo ese hombre antes que estábamos en el mundo a los que estamos ahora en Cristo. Tal vez tenemos el mismo nombre, pero ha habido una transformación en nosotros. ¿Cuál fue el nombre que le puso Jesús o Dios a Jesús? Algunos de los estudiosos dicen que le puso la palabra Kyrios del hebreo, del griego, perdón. Ese Kyrios es un nombre con una connotación muy particular, porque Kyrios estaba dado a los césares, a los reyes, o el Kyrios estaba puesto para el dueño para el amo. La iglesia primitiva a Jesús le llamaba Kyrios, rey, dueño o amo. No entendían como nosotros lo entendemos cuando hablamos de Jesús. Cuando nosotros hablamos de Jesús lo entendemos como simplemente un nombre, pero no relacionamos como dueño de nosotros, como amo y señor de nosotros, porque no manejamos el concepto. Por vivir en un país democrático, entre comillas, no manejamos el concepto de dueño. Manejamos el concepto de propiedad privada, pero no dueño de. La iglesia manejaba ese concepto como dueño del universo, como el Señor del todo. Y quizás ese es el nombre que se está refiriendo acá en la palabra. Pero de alguna manera podemos entender entonces que ese Señor o ese Kyrios, que a qué se refiere la palabra, para la iglesia primitiva tenía que ver con el Señor de todo. Con el Señor que estaba por encima de los dioses paganos que estaban alrededor de ellos. No había límite. Pablo por eso cuando se presenta en el Areópago dice, yo vengo en nombre del Dios invisible, del que no está ahí, que es el que manda a todos los otros dioses, teniendo en cuenta que en el contexto de ellos para todo había un Dios. ¿Podemos nosotros trasladar esa idea para nuestro contexto? Que la fe en nosotros no solamente sea no tomar, no fumar. Que la fe en nosotros no sea solamente congregarnos el domingo, sino que la fe en nosotros pueda ser una realidad, el Rey en todos nosotros, en toda nuestra vida. Es muy particular cuando uno viaja mucho. Y es que las normas cambian en algunos países. El otro día se estaba en Chile, bueno, creo que fue en el 2000, finales de 2018. Estaba en Chile. Entonces un amigo saca sus llaves, me dice, pastor, si quiere conduzca. Ah, bueno, listo. Después de un momento dice, no, espérese un momentico. Perdón, no, mejor le llevo yo. Porque allá las normas son complicadas. Si yo cometo un error, aunque sea extranjero o turista, no me lo van a pasar por alto. No hay manera de negociarlo. Y si yo intento decirle a uno de los carabineros que me excuse, como acá pasa uno, no, acá uno comete un error y le monta la lloradera al fiscal de tránsito, ¿verdad? Uno le pone cara de yo no fui y algunos terminan diciendo, bueno, listo, está bien, entonces en vez de inmovilizarte te voy a poner una falta educativa hay 50,000 razones para no caer en estas circunstancias tan dolorosas para ti. ¿Sí o no? ¿Cuántos conducen que eso de Colombia es eso? Allá no.
Y ese es el punto. Porque a veces la norma no la tenemos como norma total, sino se puede hacer cosas. En algunos países no se puede hacer ese chiste. Y eso es lo que están diciendo acá ellos cuando hablan de un nombre sobre todo nombre. Un nombre que lo respeten en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Lo que está diciendo es el Kyrios. Para ellos la tenían bien clara. Y nosotros como iglesia necesitamos replantear ese concepto de Kyrios, de el Señor. No como un nombre, no como una referencia, sino como el Señor de mi vida. Que donde yo camine tenga claro que no dependo de mí, que tengo un Señor que no me ve, pero que está ahí. Y cuando yo tengo ese concepto en mi vida, entonces donde camine y donde vaya, voy a tener el cuidado del caso porque sé que me está vigilando. Sé que me está viendo. El detalle de la iglesia es que sale de esa puerta y ya no está Dios. Y a veces tenemos letreritos en la casa, pero no está Dios. Hace unos días atrás estaban haciendo una actividad y estábamos en un puente todo peligroso. Y ¿saben cómo son esos puentes colgantes? Y alguien me acompañaba y de pronto nos paramos para una foto, o se paró para una foto un ratico y el puente casi se voltea. Sí, y una cosa altísima, como de 200, bueno. El puente mide, el más largo de Colombia. Puente colgante hamaca, el más largo de Colombia. Creo que mide cerca de 500 metros, creo. Es larguísimo esa cosa. Amarrado con bandas para que no se mueva tanto. Y cuando casi se mueve, entonces la sierva del Señor dijo, habló en otras lenguas. Y como estaba al lado del pastor, dijo, ay, qué pena, disculpa, se me salió, qué pena, lo siento. ¿A algunos de ustedes también se les sale? Hay un problema. A mí también se me salía. Ahora cuando me lastimo el dedito, me pasa cosas, digo, ay, Señor, bendito Dios. Pero ya no se me salen esas otras lenguas. Ese es el detalle. ¿Quieres saber lo que tienes adentro? Machuque el dedito. Y lo que le salga primero sin que usted organice las ideas, eso es lo que está adentro. Hola, ¿estamos acá? Concluimos diciendo, mis amados. La actitud de Jesús como hombre fue la renuncia a su divinidad, la entrega total a la voluntad de Dios y dejó que Dios actúe en su vida como Él lo tiene planificado actuar. Deja de controlar tu vida, camina por donde tienes que caminar. Tienes un Padre que sabe lo que quiere para el mañana, sabe lo que tiene planificado. Simplemente camina con Él, no quebrantes la norma. No me digas que te quieres divorciar, hombre, si tienes un pacto. No me digas que puedes no dar el cambio. Bueno, no hagas nada de lo que está en la norma divina. Ahora Dios siempre te va a llevar a un lugar donde Él quiere llevarte. Y cual sea, va a ser el mejor lugar. Aunque sea ilógico para los hombres, va a ser el mejor lugar del mundo. Cuando recién me vine a este país, mi madre me cuestionaba demasiado la razón por la que estaba acá. Mis hermanos también. Ahora ya no dicen nada y me llaman para pedir consejos. Y gracias a Dios, pues todo el tiempo, pues Javier me conoce unos años atrás ya. Hemos desarrollado lo que Dios nos ha dado en este lugar. Ha sido un país maravilloso. He recorrido esta Colombia, quizás conozco Colombia más que cualquiera de ustedes acá, y jamás, nunca he tenido ningún inconveniente. He andado en avión, en bus, en burro, he estado en los lugares donde hay paramilitares, guerrilleros, de todo. Y yo nunca he tenido ni un solo llamado de atención por uno de estos grupos. Porque no me voy por donde quiero. Si Dios me dice que me vaya para allá, pues vamos para allá. Vamos a las montañas de los Huihuas, vamos para los Uhuas, regresamos, volvemos. Me conocen ustedes siempre, ¿no? Alguien decía en estos días, es que esa es su vida, se la pasa viajando. Y no es porque quiero viajar, sino hay cosas que toca hacer. Amén, amados.
Pero si estás en la voluntad de Dios, Dios te va a llevar y te va a volver a traer. Y si no fuese el caso, de todas maneras, la tengo clarita. Dios está conmigo. Y no me va a abandonar. Pongamos los pies. Señor, te damos gracias por esta mañana hermosa que nos has regalado. Levanta una oración personal. Hazlo tú mismo. No quiero dirigir desde acá una oración. Dile, Padre, aquí estoy, Señor. Si tú renunciaste, si tú fuiste obediente, si tú te sometiste a la voluntad, dile, Señor, aquí estoy. Oh Padre precioso, gracias por este momento, Señor. Dile, Señor, quiero renunciar, quiero abandonarme en tus manos, Señor. Oh, mi Dios maravilloso. Oh, precioso Señor. Ayúdanos a renunciar, Señor. Ayúdanos a abandonarte en tus manos, Señor. Sabiendo que tú tienes control de todo, Señor, de este mundo, del universo, de mi vida, de mis planes, de mis sueños, de mis propósitos, de mis anhelos, Señor. Ayúdame a ponerme en tus manos, dile, Señor. No quiero anhelar lo que tengo que renunciar. No quiero ser ese primer Adán. No quiero mirar por la ventana de la tentación. Dile, Señor, quiero ver solamente tu palabra. Que mis pasos vayan por el camino que quieres que camine. Dile, Señor, iré donde tú quieres que vaya, moriré en el lugar que quieres que muera. Ayúdame a ser obediente. Dile, Señor, ayúdame a renunciar a esto que me hace ser tan humano. Y algunas veces tan desobediente a tu verdad, a tu palabra. Yo sé que algunos en este lugar han estado orando hace mucho rato por ese Dios, por ese llamado. Y hoy te dice el Señor, solamente tienes que renunciar. Solamente tienes que dar el paso. Él lo hará el resto. Oh Señor Dios Todopoderoso. Padre, estamos en tus manos, absolutamente todos, Señor. Y queremos que tú nos guíes. Y queremos seguir caminando por esos lugares que solamente tú nos puedes sostener, Señor. Por esos lugares de inseguridades, por esos lugares de temores y de miedos. Para mí como hombre, pero de tu mano, como decía David, en nombre de Jehová de los ejércitos. Oh, gracias, Señor, por esta mañana maravillosa. Gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Bendito eres tú, Señor. Para los que están en línea, si estás mirando esta transmisión, por un momento deja de estar agarrándote de la vida. Deja de estar agarrándote de tus sueños y tus planes y tus proyectos. Renuncia a todo y dile, Señor, haré lo que tú quieres que haga. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Señor. Gracias porque hoy nos has hecho entender que las cosas complicadas de la vida es porque tenemos la actitud incorrecta. Podemos tener todo, pero quedarnos en el intento. Pero si nos lanzamos por fe en tus manos, en el don que nos has dado, en el llamado que nos has hecho, Señor, estaremos en el lugar que tú quieres que estemos, Señor. Gracias, Padre maravilloso. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Damos gracias a Dios por la vida del apóstol Gonzalo. Creo que esos minutos extra del día de hoy valieron la pena. Valieron la pena. Cada minuto valió la pena poder escuchar una palabra que nos direccione, que nos oriente. Amén. Con esta misma actitud vamos a preparar nuestros diezmos, nuestras ofrendas ya para terminar, a presentar allí a Dios nuestra economía, a presentar allí a Dios esos negocios, esos trabajos. Yo aquí tengo mi diezmo. Vamos a presentarlos al Señor en esta preciosa mañana. Me despido a las personas que nos escucharon a través de las redes sociales. No olviden que este lugar está abierto para escuchar, recibir la palabra de parte de Dios. Iglesia, que